Ok. Bueno, quería saludarlos y darles las gracias por este espacio dentro de este taller, al equipo de CyberZen y bueno, a mi equipo de Ecogroups en Panamá, que para mí es un honor poder presentar este tipo de talleres porque me apasiona mucho lo que viene siendo la búsqueda de vulnerabilidades y más este tema de Source Code Review. Y bueno, comencemos. Me imagino que muchos han visto sobre este tema, sobre Source Code Review, y tienen en mente cómo se desarrolla el flujo de desarrollo de software seguro y dónde entra este punto exactamente en ese ciclo. Claro, hoy en día utilizamos herramientas con quizás LLM para que nos faciliten el análisis de código y que nos muestren las vulnerabilidades, pero tampoco se nos debe olvidar que tenemos que entrenar nuestra vista, tenemos que entrenar ese reconocimiento de patrones y no dejárselo todo a una herramienta. Tenemos que saber cuándo la herramienta nos da un falso positivo y cuándo no. Como ya saben, mi nombre es Anthony Los Santos, soy pentester y bueno, pues algunas certificaciones, BCCP, CPCA, JPT y estas son mis redes sociales. No sé si eh, en Twitter o X, como le quieran decir, Instagram, hasta en LinkedIn, se han encontrado con esto, con Spot the Book, Spot the Vulnerability. A mí me encantan. Cada vez que me encuentro con uno de estos, invierto tiempo para poder descifrar dónde está la vulnerabilidad, para ver cómo puedo explotarlo, replicarlo en un entorno donde pueda montar un Docker y tratar de explotarlo. Pero esto es esencial. Esto es esencial porque cuando realizamos las revisiones, digamos, a un target a nivel de caja blanca, necesitamos reconocer patrones. Claro, cuando nos vamos contra códigos que son extensos de más de 300.000 líneas de código, obviamente necesitamos el uso de herramientas que nos automaticen todo esto. Pero como les mencionaba en un principio, nosotros necesitamos este buen ojo para reconocer patrones y decir, ok, esta herramienta me está diciendo que existe tal vulnerabilidad en esta parte del código, ¿es cierto o no? ¿Y qué impacto tiene realmente dentro del negocio? ¿Qué impacto tiene dentro de la lógica del sitio web o de la aplicación misma? Y por ello, hoy les traje un spot de vulnerability. Claro, esto está un poquito más complejo porque tiene más cosas que las que podemos encontrar dentro de los spots de vulnerability comúnmente que se publican en las redes sociales. Pero van a ver que casi al final o a mitad de este taller vamos a poder entender qué está sucediendo aquí. Quizás algunos ya digan, ok, ya sé dónde está la vulnerabilidad, ya sé cómo explotarla, pero quizás otros todavía no tengan idea de que, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Y estos son los puntos que vamos a tocar dentro de este taller. El principal sería la metodología, una metodología simple que estoy seguro que muchos han visto, pero es fundamental a la hora de revisar código y vamos a tomar esta metodología para ver vulnerabilidades como Prototype Pollution y lo que viene siendo Insecure Randomness o aleatoriedad insegura. Cuando me toca revisar código o cuando estoy a punto de iniciar a hacer un ejercicio de caja blanca, obviamente utilizamos las herramientas, pero siempre tenemos que tener en mente una metodología. ¿Cómo vamos a buscar las vulnerabilidades? ¿Cómo vamos a validar que una vulnerabilidad realmente tenga un impacto? Y lo que me gusta utilizar es el concepto de source and sink. Todo, vamos a pasarlo aquí, todo input o toda entrada pasa por un source. Digamos, pasa por aquí y el dato llega finalmente hacia un sink que viene siendo digamos, el llamado a una función donde se procesa y demás.
Mi trabajo como la persona, el tester, el que revisa el código o la vulnerabilidad como tal, es rastrear este camino, saber qué está sucediendo aquí, qué está pasando, por qué no se están haciendo las validaciones correctas. Puede que el sync sea la ejecución de una función de JavaScript como eval, o puede ser que sea una concatenación de, de streams dentro de HTML. Pueden ser muchas cosas, hasta sentencias SQL no sanitizadas. Esto puede ser mi sync. Y lo que viene siendo mi source puede ser parámetros que vienen de la URL, del cuerpo de la petición POST, ya sea un JSON o demás. Es muy importante que a la hora de que realicemos todo este tipo de ejercicios de Source Code Review tengamos un checklist presente, y les traigo este, que me ha servido mucho a la hora de realizar estas revisiones de código, donde tengo esta lista de preguntas. La primera sería, ¿de dónde viene el dato? Ya hablamos del source. Aquí podemos identificar cuáles son los orígenes, ya sea parámetros HTTP, headers, cookies, el mismo cuerpo de la petición, hasta variables de entorno según la aplicación que está corriendo, archivos subidos, mensajes en cola, etcétera. Todo lo que yo pueda manipular y entre de parte del cliente, de alguna forma, es mi source. ¿Y dónde se valida el dato? Esto es muy importante a la hora de darle un contexto a la vulnerabilidad. ¿Hay algún tipo de validación del tipo de dato, del rango, del formato? ¿El dato debería ser un entero? ¿Debería ser un string? ¿La validación se está haciendo del lado del servidor o del lado del cliente? Aquí un spoiler, si la validación se hace del lado del cliente, no existe seguridad. Comparto como experiencia, en varios pentes me ha tocado que se hacen validaciones importantes como los OTP, los valores de los OTP se validan en el lado del cliente. Eso es altamente peligroso porque si yo modifico la respuesta que recibe el cliente, ya puedo bypassear esto y digamos que con una cuenta, solamente con la password de una cuenta, ya puedo entrar sin necesidad de tener el OTP válido. Lo siguiente sería cómo se transforma. ¿Será que la data pasa por un merge? O sea, que se integra la data dinámicamente en algún objeto existente, o se parsea. ¿Cómo se parsea? Si hay algún tipo de deserialización, se concatena. Quiero saber cómo la data que pasa desde el source es tratada dentro del código. Por eso tengo esta pregunta, ¿cómo se transforma? ¿Y dónde termina la data? Aquí llegamos al sync. Si termina en una query a la base de datos, si termina dentro del código HTML, o en qué función termina, si será una validación o qué podría ser. Y por último tenemos qué supone el código que debe pasar. Este es importante porque aquí está la mentalidad del desarrollador y la mentalidad del atacante. El desarrollador pensaría, yo solamente sé que voy a recibir un dato con valor entero positivo. No va a pasar más nada porque eso es lo que debe pasar. Pero el atacante dice, no, y si yo paso un string, si paso un valor negativo, si paso un valor nulo, rompo la aplicación. Entonces, juguemos con eso, con el qué supone el código que debe suceder. Y con esto nos vamos directamente al Prototype Pollution. El primer caso real sobre Prototype Pollution. Para mí, Prototype Pollution es una de las vulnerabilidades más elegantes y a la vez peligrosas en un ecosistema, obviamente, de JavaScript. Elegante porque el atacante puede literalmente reescribir la realidad de una aplicación. Es decir, cuando tú tienes un Prototype Pollution dentro de tu aplicación, ten por seguro que la herencia de todos tus objetos, más adelante vamos a hablar sobre eso, la herencia de todos tus objetos se verá contaminada. Y algo que quizás no consideraste como desarrollador de que, ok, tengo una aplicación donde yo valido todas las entradas y no hay posibilidad de que haya un cross-site scripting, pero hay un valor que sí se imprime en HTML, que es heredado.
pero ese valor yo no lo voy a validar porque yo no lo estoy recibiendo desde el cliente. Eso está interno, se hereda. Pero ¿qué tal si yo comienzo a contaminar esa herencia? Ahí es donde entra la vulnerabilidad. Pero antes, veamos, veamos lo fundamental para entender esto. Cuando estudiamos programación y entramos a la programación orientada a objetos, siempre se nos habla de las clases, de los atributos, los métodos, que las clases, las superclases y las otras que heredan estos atributos y estos métodos. Muy bien, pero ¿qué pasa en JavaScript? JavaScript es un lenguaje que por muchos es amado y por gran parte de los desarrolladores también es odiado porque tiene algunas inconsistencias, cosas que no le gustan. Pero, ¿qué sucede con JavaScript? Bueno, JavaScript lo que hace es convierte cada primitivo, o sea, cada variable, ya sea un entero, cada string, lo trata como si fuera un objeto. Vamos vamos a ver acá, voy a mostrarles cómo sería esto. Digamos que vamos a hacer algo simple. Vamos a poner hola. Creo que se ve bien. Si no se ve bien, voy a expandir esto aquí. Hola. Es un stream como tal. Pero si yo le hago to uppercase, me da el resultado en mayúscula. ¿Qué está pasando? Hola un objeto. Claro que no. Hola no es un objeto, pero como les mencionaba, JavaScript trata a ciertos primitivos como si fueran objetos temporalmente. No es algo que va a ser siempre, pero esto tiene un nombre. Esto se llama autoboxing, que prácticamente dentro del mismo engine de JavaScript, lo que hace es crear un wrapper de este objeto y de forma temporal se le heredan de un objeto raíz, se le heredan métodos y atributos. Y con esto vamos a trabajar, porque de aquí viene el tema de la herencia. Vamos a quitar esto acá. Vamos a volver a presentar. La herencia en JavaScript se maneja mediante prototipos. Digamos que tenemos un objeto llamado items que está buscando entre sus propiedades un valor, pero este no la tiene, entonces se va hacia atrás, hacia un objeto padre y va a buscar si este contiene dentro de sus prototipos la herencia o el valor que él está tratando de obtener. Y asimismo se va a ir hasta el objeto raíz. De esta forma es como JavaScript hace todo el proceso de la herencia. Y aquí es donde nosotros vamos a aprovecharnos, donde nosotros vamos a tratar de modificar esta cadena para que desde acá nosotros le digamos, hey, nosotros tenemos el valor que necesitas, pero obviamente no va a ser el valor que el objeto está esperando. Pongamos un ejemplo. Tenemos el objeto o la clase de galleta, donde se le establece dos valores verdaderos, que tiene chispa de chocolate y que está cocinada. Esto es verdadero. Cuando se hace la instancia de esta clase, se le asignan otros atributos que van a pertenecer solamente a cookie 1. Keeps, como ven, chips y bake se hereda a cada instancia de estas clases. Aquí vemos cómo sería a la hora de codificarlo. Creamos la primera clase que nos va a servir para crear los diferentes objetos, instanciar los objetos. A ver, aquí estoy creando mi primer objeto que va a heredar chips and bake. Y como ven, bueno, le establezco también los valores
que yo quiera, los atributos que yo quiera después, como las calorías y el sabor, pero si observamos, tenemos los valores que ya le establecimos, pero hereda también los valores de chips and bake. También lo podemos acceder mediante Proto. Con esto ya entenderíamos cómo se heredan los valores, cómo funciona, por qué existe la palabra prototype dentro de JavaScript, que se trata de la herencia prácticamente. Ahora lo que nos interesa es modificar estos valores. Si yo hago otra instancia del objeto, pero yo le establezco específicamente que chips sea falso, cuando él trata de hacer la herencia, ya mi objeto va a tener el atributo, digamos que sobrescrito. O sea, ya cuando me lo va a mostrar, ya chips para él va a ser falso y no va a heredar los valores del padre como lo está haciendo la galleta 1. Aquí, por ejemplo, creamos el cookie 2, se crea y se le establecen los valores similar a como se hizo con cookie 1. Se coloca vainilla y se coloca las calorías. Pero en este establecemos que eh, chips sea false, o sea que no contenga chips. Si vemos, estos son los valores y lo que hereda sigue heredando baked and chips de forma verdadera, pero va a ser falso porque nosotros le indicamos específicamente que queremos ese valor falso. Aquí podemos verlo gráficamente. En esta gráfica, los dos están heredando los valores. Pero si yo como atacante identifico, aquí viene la parte importante, si yo como atacante identifico el source donde yo puedo inyectar esta línea peligrosa de aquí, que sería barra bajo, proto, barra bajo, puede ser un punto o puede ser corchetes, y el valor que quiero modificar dentro de la herencia y le coloco su valor final. Entonces lo que va a hacer es que toda herencia va a verse contaminada. Digamos que Cookie 2 establece por defecto cuando se creó que chips es true, sin embargo Cookie 1 no lo hace y va a heredar, se supone que el true de estas dos. Pero si inyectamos esto, no lo va a hacer, sino que lo va a tratar como que si fuera falso. Sin embargo, esta sí lo va a tratar como verdadero porque ya lo estableció desde que se creó el objeto. Algo muy importante a la hora de ver este tipo de vulnerabilidades es entender qué son los gadgets. Los gadgets es donde está el corazón, la raíz de esta vulnerabilidad, y lo podemos encontrar en términos como merge, clone and insert. ¿Por qué los encontramos aquí? Bueno, en merge o en la raíz de cada una de estas funciones, de estos procesos, se toman valores de forma dinámica, se iteran de forma dinámica para agregar o modificar valores dentro de un objeto. Por ejemplo, esto es del primer spot de vulnerability. Aquí tenemos el gadget. Es aquí donde las preguntas se comienzan a hacer. Muchas veces estas preguntas no van a tener un orden en específico. A veces yo me encuentro con un pedazo de código que yo diga, hey, ¿cómo esto se transforma? ¿Cómo esto se procesa? Y lo vemos que merge all lo que hace es tomar un objeto destino y una key que va a ir validando. Valida si esta key es un objeto o no es un objeto, y luego lo que hace es hacer un merge, o sea, agregarla dentro digamos que, del objeto destino. Si vemos acá, el, el origen viene siendo, creo que lo tengo por acá. Sí, aquí. El origen viene siendo setCookie. Esta aplicación lo que hace es tomar, mediante setCookie, tomar
el cuerpo de la petición, pasarlo a merge all en conjunto con un objeto aquí, un objeto que se crea instanciando esta clase. ¿Qué pasa? Cuando se pasa a merge all, vemos que él no hace ningún tipo de validación. El dato se valida, hacemos la pregunta, ¿dónde se valida nuestro dato? Vemos que hay una validación si el cuerpo existe, no es nada de seguridad. Vemos que ya cuando se pasa a merge all, hace una validación de si es un objeto o no. Igual, no es una validación de seguridad y en realidad, para explotar esta vulnerabilidad, no hace validaciones para evitar que podamos explotarla. Y luego de esto, podemos preguntar, ¿dónde termina la data que le pasamos? Bueno, aquí lo recorté o no lo mostré todo porque era un poquito más largo, pero el concepto permanece. Toda esta data termina siendo enviada a una lista que bien podría ser una base de datos donde permanece la data modificada y se muestra en la URL get cookies. Y es aquí donde termina la data. ¿Qué supone el código que debe pasar? Solamente yo le puedo enviar, digamos que tenemos un interfaz de usuario que me permite enviarle, eh, digamos que las calorías, que si el sabor, pero el desarrollador dijo, solamente existe esto en la parte de gráfica, no va a pasar más nada, ¿quién va a enviar algo más? Pero como nosotros somos así y capturamos la data, capturamos el tráfico y agregamos un prototipo peligroso, lo que va a hacer es que lo va a contaminar y voy a poder tener control sobre estos valores de cookie. Veamos una demo. A ver, acá. Aquí estoy corriendo una aplicación, una plataforma que tengo aquí. Obviamente, esto es súper inseguro porque tenemos las credenciales aquí quemadas en el frontend, pero es parte del laboratorio porque necesitamos aprender cómo funciona esta vulnerabilidad. Se supone que la víctima es el primer usuario, entrar a su plataforma, debe aparecer todo esto así. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, al administrador o admin, al usuario admin, debe aparecer la flag. ¿Cómo él está haciendo esto? Bueno, vamos a ver el código para saber cómo él está haciendo esta, eh, esta validación. Dentro de este código puede ser muy largo, por eso les mencionaba también el uso de las herramientas que nos pueden ayudar. eh, Herramientas como si nos vamos un poquito, nos queremos romper un poquito la cabeza de forma manual, podemos utilizar CodeQL o simplemente utilizar Copilot de GitHub, utiliza CodeQL y otras herramientas que nos pueden ayudar para esto. Pero la vulnerabilidad está acá, en Home, directamente en Home, porque sucede algo que les mencioné al principio. Se hacen las validaciones del lado del cliente. Veamos. Lo que se hace aquí, vamos directamente a la validación para obtener la flag, porque eso es lo que queremos. Él valida si el usuario contiene un valor admin y si lo contiene, nos muestra la flag. Originalmente no lo contiene. Aquí vemos que crea el valor de user o el nombre, el ID y si tiene o no el valor de admin. Ahora sí, vamos acá a las preguntas para que la tengamos a mano. Se suma aquí. Ok. Lo primero que vamos a hacernos es la pregunta, ¿de dónde viene el dato? Que es importante, vamos a quitar esto. El dato que vamos a utilizar para inyectar la herencia viene desde
hash, o sea, window location hash, es decir, que voy a tener mi URL y tengo un hash, o sea, un numeral, y todo lo que vaya después de esto va a tomarlo para luego pasárselo a esta función. Entonces ya tenemos mi source. Ok, muy bien. Ya cuando se lo pasa al parse hash, lo que hace aquí se puede ver un poquito intimidante porque tiene demasiadas cosas, pero quiero que veamos, creo que aquí me pasé. Quiero que veamos las similitudes de este merge all con este for que está aquí. Si podemos observar, y esto acá, si vemos, son similares y ni uno hace alguna validación de que no está recibiendo proto, ni constructor, ni prototype of, lo que sea. No está validando nada, solamente que funciona el código. Aquí obtiene la key, el valor, lo que hace es que pasa los corchetes a puntos y luego itera entre ellos para hacer el merge y asignar luego el valor. Y al final, ¿dónde queda este dato? Aquí cumplimos la pregunta, ¿dónde termina el dato? El dato termina en una validación. Si podemos modificar el dato que está validando, tenemos control de la aplicación y obtenemos nuestra flag. Vámonos a lo práctico para que se pueda ver eh, de forma sencilla cómo sucede esta explotación. Copiar esto que está acá. Ok. Si le pasamos, vamos a pasarle el hash. No le vamos a pasar el admin true todavía. Le vamos a pasar clásico foo y bro. Si le pasamos esto, vamos a cargar esto y recargamos. Si hacemos un object punto, vamos a hacer proto punto foo, ya el objeto raíz de la página como tal nos está diciendo que sí existe el, eh, la propiedad que inyectamos. Ya sabiendo esto, ya podemos jugar con la validación que conocemos que se hace. Y hacemos admin true, recargamos y obtenemos la flag. ¿Por qué? Porque contaminamos la herencia y resultó que el usuario ahora supuestamente es administrador. Esto puede suceder en muchos aspectos, en diferentes tipos de escenarios. Bien, lo vivimos en diciembre del año pasado con el tema de React to Shell, que era un Server-Side Prototype Pollution, que ese es otro tema también, los temas de Server-Side Prototype Pollution versus los que son en la parte del cliente. Los que son en la parte del cliente, si yo recargo eh, la página, ya no voy a tener esa herencia. Sin embargo, cuando estamos explotando un Prototype Pollution a nivel de el servidor, la herencia quedará contaminada hasta que el proceso te estaba dando el servicio web sea reiniciado. Y esto se presta para muchas cosas, como la denegación de servicio. ¿Qué tal si yo contamino una herencia llamada key que heredan llaves de APIs, de diferentes funciones que hacen que el sitio se comporte normalmente? Lo que puedo hacer es que todo el sitio web se crashe. Bueno, seguimos. También lo podemos ver en una vulnerabilidad reciente. No recuerdo bien en qué mes fue que la descubrieron, pero es en Sweeper JS.
que es uno de estos implementaciones, una de estas librerías que te ayuda a implementar lo que viene siendo el tipo este de carrusel. No sé si aquí lo vemos igual. O sea, te ayuda a implementar esto, lo que vemos aquí en pantalla. ¿Qué pasa con esta vulnerabilidad? Vemos la versión que afecta. Cuando ellos escribieron el código, ellos estaban anuentes de que la vulnerabilidad Prototype Pollution existe y que deberían hacer un tipo de validación. La validación que tanto hablamos, el dato se valida. Ellos dijeron, sí, vamos a validar el dato con una lista, pero con index of. Si yo como atacante, antes de explotar esta vulnerabilidad, yo tengo acceso a inyectar algún tipo de código JavaScript. Claro, me dirán, bueno, ya tienes acceso, ya puedes hacer lo que quieras. Si quiero, digamos, incrementar el impacto de la vulnerabilidad, lo que voy a hacer es establecerle, vamos a verlo acá, no, perdón, aquí, establecerle el array prototype index of como -1. Es decir, cuando él haga la validación aquí, en el index of, le va a aparecer de -1 y se va a saltar esto por completo y voy a poder contaminar el prototipo raíz. Y acá, como ven, la, la implementación correcta, el fix que hicieron fue la validación directa sin este index of. Vale. Y bueno, continuando con la otra vulnerabilidad, no sé, bueno, ya será al final o no sé si en este momento tomar algunas preguntas, creo que era al final igual. Continuamos con la vulnerabilidad Insecure Randomness o aleatoriedad insegura. Este es un tema muy divertido porque involucra matemáticas, pero aquí no vamos a ver matemáticas. Vamos a ver un poquito cómo funciona esta vulnerabilidad en JavaScript. De nuevo, les traigo otro spot de vulnerability. Este es más sencillo, mucho más sencillo. Aquí me pueden decir, voy a hacerle un spoiler, la vulnerabilidad está aquí, pero lo interesante es saber por qué está aquí la vulnerabilidad. Como ya saben, tenemos una función que nos ayuda a enviar un código para poder obtener la contraseña, perdón, para poder resetear la contraseña de un usuario. Este código es generado con la función mat.random de JavaScript. Luego hablaremos de esta función, pero tenemos este Spot de Vulnerability Challenge aquí. Antes de ir directamente a la explotación, a ver esta vulnerabilidad, tenemos que saber qué son los random generated numbers y los pseudo random generated numbers. En la naturaleza, la aleatoriedad es algo del día a día. Cuando hablamos de aleatoriedad, podemos recordar cosas tan simples como el lanzamiento de una moneda, qué tan aleatorio puede ser. Claro, en estadísticas nos pueden decir, ok, si yo lanzo una moneda, tengo la probabilidad del 50% de que salga cara o cruz, pero existen variables que afectan en la respuesta o la predicción de esta salida. Por ejemplo, en este estudio, lo que trataron de hacer es eh, tener el contexto de todas las variables que se deben tomar en cuenta para hacer predicciones de los resultados, de n cantidad de resultados de el lanzamiento de una moneda. Y se encontraron que se debe saber la velocidad inicial ascendente y la velocidad de la rotación, cosas que quizás nosotros no tenemos en cuenta y ni sabemos porque son cosas que son difíciles de medir para nosotros. Y también debemos tener el estado inicial de la moneda. Pero todo esto, lo que hacen las computadoras es tratar de imitar. La computadora dice, ok, yo necesito aleatoriedad para generar tokens seguros, para generar valores que no sean fácilmente predecibles. Necesito imitar eh, la entropía
del mundo real. Pero como son computadoras, las computadoras no llegan a tener una aleatoriedad completamente. Claro, hay sistemas que pueden llegar a acercarse a una aleatoriedad real, pero en realidad no son totalmente aleatorias. Y de ahí surge los pseudo random generator numbers. Y de esto es donde surge la vulnerabilidad que estamos estudiando, que es en la función de mat.random. Mat.random entendió que necesitaba una forma aleatoria, un proceso que igualara a la aleatoriedad del mundo real para generar un valor. Pero ¿cómo lo hizo? Al menos en la implementación del el Engine V8, que lo podemos encontrar en los navegadores basados en Chromium o en Chrome mismo, su implementación se hace mediante esta función que está aquí, XOR Shift 128, que lo que hace, como su nombre lo indica, hace varios tipos de operaciones bitwise, es decir, movimientos de bits hacia la izquierda, hacia la derecha, y hace operaciones XOR basado en dos valores iniciales. Y bueno, esto acá ya sería la transformación del valor, pero lo importante es el XOR Shift 128. ¿Qué sucede? Nosotros como atacante ya vemos que no es completamente aleatorio. Vemos que podemos simular esa aleatoriedad, que podemos replicar el proceso que ellos están haciendo, pero lo único que necesitamos para predecir el valor que va a darme esta función son sus valores iniciales. Y para ello voy a hacer uso de algo conocido como Symbolic Execution. Symbolic Execution es el uso de, como se indica, símbolos para recorrer todo un proceso, a veces puede ser if o procesos dentro de un sistema donde al final se van a comparar las respuestas que me da esta simulación, porque vieron aquí, estoy simulando el código verdadero en Python y él va a comparar esto hasta que me dé los mismos resultados que se obtuvieron con este código real. Y si obtengo la misma línea de resultados, él va a decir, ok, todos estos resultados los obtuve con estos valores iniciales que te voy a mostrar. Y ya ahí tengo una forma de predecir el futuro. Vamos a la demo. Aquí tengo el código, vamos a pasarlo acá. Aquí tengo el código que va a ser la predicción. Vamos a, Esto, bueno, está basado en un código que ya existe. Creo que existen como dos variaciones de este código dentro de GitHub y relacionado a un reporte de HackerOne. Pero bueno, nosotros lo podemos adecuar para la situación que queramos. Dentro de la aplicación, si nos vamos a la misma aplicación que estábamos utilizando, tenemos una función que es forgot password. En este forgot password lo que hacemos es indicar el nombre del usuario y él nos va a enviar un código, un token. Se supone que nos va a llegar a nuestro correo, pero es mentira porque, bueno, como parte del laboratorio, nos va a llegar es a aquí. Este es el código que yo necesito para em, cambiar la contraseña de este usuario. Pero, ¿qué sucede? Si yo genero una lista de estos códigos y los paso a mi código que trata de simular el mat.random, él me va a predecir el próximo código. Y ese próximo código es el que voy a generarle al administrador y así poder entrar a su cuenta. Vamos a hacerlo. Vamos a, de nuevo, acá, back to login. Vamos a hacer aquí, fiction. Ok, vamos a tomar esto aquí, editarlo. Vemos que voy a generar como unos 5 o 6. Ok,
Voy a generar uno más. Listo. Ahora, voy a tomar estos valores y los voy no, voy esto para acá. Y los voy a pegar acá. Voy a borrar esto. Vamos a pegar uno por uno. Un poco tedioso, pero bueno. Ok. Sí, pasamos pasamos este también. Y ya el último. Vamos y vamos a ejecutar el código. Y esperemos que no tire la predicción. Listo. Nos dice que el próximo código que va a generar el sitio web termina en 94 y comienza con 68. Vamos a ver si es verdad. Vamos a pasar esto para acá. Y ahora yo voy a generarle el código a el administrador. Ya se generó el código. Recordemos que nos dice que es 94, termina en 694. Veamos acá dentro de la respuesta del servidor y 694. Acabamos de predecir el futuro. Tomamos este valor, vamos acá, la validación y le establecemos una nueva contraseña. Sí, la nueva contraseña que establecimos y listo. Obtuvimos la flag nuevamente. Y listo. Aquí podemos ver cómo el uso de funciones que tratan de imitar esa aleatoriedad real, pero lo hacen de una forma tan simple, puede ser peligrosa. Mat.random no es una vulnerabilidad per se. Mat.random tú lo puedes utilizar en cualquier parte de tu código, menos en las partes que involucren la seguridad de la cuenta del usuario o la seguridad de la misma plataforma. Como vieron, si yo lo utilizo para algo como generaciones de tokens o UID, ahí tenemos un problema. Entonces, por eso es importante tener el contexto del código, el contexto, perdón, de la plataforma y de la lógica del negocio. Bien, vamos avanzando. Y ya regresamos al spot de vulnerability. ¿De dónde viene el dato? Ya sabemos que se obtiene mediante un request, un post request, y que se pasa o se genera el token, es donde se transforma este dato, que es el token que recibimos, y termina enviándolo a nuestro correo. Y al final se hace una validación para que podamos eh, cambiar nuestra contraseña. Esto sucedió con la librería Form Data, que si bien sabe cuando utilizamos formularios, hay formularios que te permiten subir imágenes, digamos, texto, que después pasa a ser un JSON, todo en un mismo paquete, digamos que un post request, pero para que un solo paquete pueda llevar diferentes tipos de content type, eh, lo, lo que necesita es algo como multipart form data. Y este multipart form data lo que hace es divide por bloques los diferentes tipos de datos que está siendo pasado por el paquete. Los divides con algo llamado boundary. Y es aquí donde surge la vulnerabilidad. Ellos utilizaban mat.random para generar el boundary, que es ese límite que le indica al servidor dónde comienza y dónde termina un bloque de datos. Y si yo puedo generar el boundary de un del form data
de forma interna, digamos que le está haciendo una validación interna, pero yo le quiero inyectar un dato malicioso, yo no necesito saber cuál va a ser el boundary real, aunque yo no lo tenga, yo lo puedo predecir porque ya sé que ellos utilizan mat.random. Y bueno, eh, ya vimos dos tipos de vulnerabilidades, una que contamina el, lo que viene siendo la herencia de todos los objetos dentro eh, de JavaScript y otra que rompe con lo que viene siendo la criptografía o la aleatoriedad que se supone que debe ser segura dentro de los procesos criptográficos. Y bueno, no queda más que decir que gracias a todos por permitirme este espacio y compartirles este taller.